Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jensi Saray Vargas Corrales. Estudio en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Actualmente llevo la clase de legislación y práctica banera con la licenciada Tania Manzano. En esta ocasión, pues me ha tocado hacer lo que es el control de lectura de criterios técnicos legales sobre mercancía. Bueno, dice que criterios de mercadeología son los que permiten realizar un buen estudio de mercancías, indicando específicamente qué es lo que interesa saber acerca de ellas. Bueno, lo primero que yo me he preguntado es, ¿qué es merciología? Bueno, la merciología es una ciencia que estudia la naturaleza, estudia el origen, composición y función de todas las mercancías, susceptibles o no de comercio o permuta. Bueno, sabemos que es una ciencia, ¿verdad? Que se encarga de estudiar de dónde procede la mercancía o cómo cómo se va a clasificar. Y bueno, hay que saber cómo se obtuvo, cómo es la estructura, cómo es el proceso de elaboración de dicha mercancía y por su función, o sea, cuál es la finalidad. El origen de la mercancía, dice, al iniciar el análisis de una mercancía, lo primero que se debe establecer es su procedencia, o sea, de dónde proviene, cuál es el país de destino o cuál es el país de donde está proviniendo dicho producto. Muchas de ellas tienen un origen en la naturaleza, pudiendo clasificarse en uno de los tres reinos de la naturaleza. Pues es muy importante porque aquí uno se da cuenta cómo se clasifica, ¿verdad? Que la mercancía no solo es que se exporta y ya está, sino que lleva un proceso para poder darse cuenta a qué clasificación pertenece. Entonces mencionaba que puede estar en uno de los tres reinos. El reino de la naturaleza, las organizaciones de los reinos se deben a lo que es Aristóteles. Dice que desde entonces pues se dividió lo que son los seres vivos en dos reinos, que son el reino vegetal y el reino animal, que hablamos de lo que son las plantas y lo que son los animales. El primero es caracterizado por tener alma vegetativa, que le da reproducción, crecimiento y nutrición. El segundo caracterizado por tener alma sensitiva, que además de lo anterior le da percepción y deseo y movimiento. Bueno, habla sobre lo que es el reino animal. Bueno, una persona que tiene que saber cómo se clasifica, ¿verdad? Dicha mercancía. En este caso, pues dice que si pertenece a este reino animal, habla sobre lo que es la acumulación de información obtenida para lo que es el reino animal desde lo que es Aristóteles. Bueno, el reino animal, pues habla sobre, ya sabemos, literalmente sobre animales. En este caso, pues podemos decir que si un producto se está exportando, que podría decir que es lácteos, entonces se busca el origen. Entonces, el lácteo de dónde se saca de los animales, se saca de la vaca. Entonces, ya sabemos que es de reino animal, entonces ya se sabe cuál es la clasificación. El reino animal abarca a todos los organismos, desde los más sencillos con cuerpos simples y funcionales limitados, como lo que son corales o esponjas, hasta los más complejos que pueden migrar muchos kilómetros con capacidad de lo que es el raciocinio y otras actividades como las aves y mamíferos. La clasificación de los animales se hace por medio de taxonomía, que taxonomía pues sabemos que es el origen de lo que son los animales. El reino animal se puede clasificar en dos grupos, vertebrados e invertebrados. Que los vertebrados son animales que tienen un esqueleto o una columna vertebral y pues invertebrados son los que encuentran los mamíferos, los reptiles, aves, anfibios y peces. Como les mencionaba, ¿verdad? Que en tal caso el mamífero que es la vaca, de ahí sacamos lo que son los lácteos. Entonces al momento de ser producido este producto para hacer de exportación, se debe saber la procedencia, de dónde proviene el lácteo, entonces que ya sabemos que viene de lo que son las vacas. El reino animal, pues habla también sobre lo que son los anfibios y los peces, que sabemos que cuando son para exportación, entonces uno tiene que saber clasificarlos. Bueno, hace una pequeña resumen sobre lo que es el reino animal, que son invertebrados y vertebrados. Los invertebrados no tienen esqueleto, tienen concha o caparazón, son de tamaño pequeño. Y los vertebrados tienen un esqueleto, una columna vertebral, son de mayor tamaño que los invertebrados. Bueno, ahora habla sobre lo que es el reino vegetal.
Son partes del reino vegetal aquellos organismos, individuos o especies llamados plantas. Los taxones de las plantas, como todos los seres vivos, son nombrados y agrupados según los principios de la taxonomía. Estos organismos son orgánicos. El estudio de este reino corresponde a la ciencia botánica. Bueno, es un claro ejemplo que podríamos hacer es sobre la margarina. Bueno, yo pudiera estar exportando lo que es la margarina, pero se debe hacer una clasificación. Por ejemplo, puede ser una margarina que es sacado de vegetal o puede ser sacado del aceite de algún animal, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Puede ser verdaderamente de un producto animal o por lo tanto son mercancías que tienen riesgos de diferentes y aporte a pagar impuestos diferentes. Seguros tendrán regulaciones diferentes y esto es un acuerdo al Código Mundial que se utiliza en la numeración mundial, ¿verdad? Y digamos que es el código de barra que llamamos también clasificación arancelaria o tarifa arancelaria. Bueno, aquí hace un ejemplo sobre lo que es la leche, provienen del reino animal, sin embargo hacen el análisis de lo que es la mercancía, se encuentra que le producen leche de origen vegetal, en el último se ubica la leche de soya, por lo tanto hace el análisis merciológico de las leches, estas son susceptibles a tener una identidad de origen animal o vegetal, según sea el caso que yo les mencionaba, ¿verdad? Que puede ser leche sacada de animales o pueden ser leche sacada de algún leche soya. Bueno, habla sobre lo que es el reino animal. Un mineral es una sustancia inorgánica de origen natural con composición química definida y estructura cristalina regular. Los minerales se encuentran en la superficie o en diferentes capas de corteza de planeta formado por roca con un conjunto de minerales. Entonces, ¿qué menciona esto? Bueno, que los minerales en distintos manuales de decimónicos se encuentran en cristalización, peso, dureza, raya, raspadura, mancha, tenacidad, durabilidad, flexibilidad, elasticidad, transparencia, refracción y electricidad. Para que un material terrestre se denomina como mineral, debe presentar una característica como aparecer de una forma natural. Entonces, ¿qué menciona aquí? Que en las clasificaciones, para decir que es un material terrestre, se debe definir como mineral, como era en el tal caso que hacía el ejemplo en la parte de arriba, ¿verdad? Dependen en gran medida de propiedades físicas y químicas en los minerales que conforman. Por esta razón, si se quiere conocer las características de los minerales de un sector, es fundamental tomar las muestras de rocas que sean representativas, como se sabe la observación y medición de características de minerales que nos permiten identificarlos. Las propiedades químicas se refiere a los minerales, tienen una disposición ordenada de átomos químicamente unidos que forman una estructura. Bueno, estos suelen no expresarse exactamente porque se ocurre lo que son las propiedades físicas para reconocer los minerales. Están divididas en tres partes, que son óptica, mecánica y electromagnética. Cuando se refiere a óptica, pues estudia lo que es el color, el medio poco eficiente para identificar minerales, puesto ellos poseen diferente color. Raya, con esto se hace raya mineral, otro mayor dureza para determinar el color del polvo que se obtiene. Habla sobre lo que es la mecánica, una dureza en la cisterna que se ofrece a la superficie lisa de un mineral hacia rayada. Electromagnéticas, pues todos los minerales están afectados por un campo magnético y los que son atraídos ligeramente por un imán se llama magnético, mientras que los que son repelidos se llaman dinaméticos. Cuando se habla de lo que es la cristalografía, se refiere al estudio de crecimiento, la forma y geometría en lo que los cristales. Estos minerales se pueden encontrar en lo que es en el oro, el gráfico, diamante, azufre, bromo, sol, fosfato o sulfato. Estructura y proceso de elaboración. La clasificación de las mercancías por su origen se ha explicado anteriormente, sin embargo, se debe considerar también el proceso de fabricación o elaboración al que se han sometido estas. Bueno, entonces, cuando habla de estructuras y procesos de elaboración, sabemos que, sabemos que la clasificación de la mercancía, pues, hay que buscarle lo que es el origen. Y sin embargo, debe considerarse también lo que es el proceso, cómo ha surgido o cómo es que se lleva el progreso para sacar ese material.
La composición del producto, en este criterio se toma en cuenta la materia de la que se está hecha la mercancía, si es puro, está mezclado, la materia prima predominante. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si se trata de lo que es un cuadro para llevarlo a exportación, entonces, pero este cuadro lleva sus orillas de lo que son madera. Entonces ya hablamos aquí que tiene origen vegetal, pero también digamos que si es una pintura que en medio lleva cuero, entonces sabemos también que también es de origen animal. Eh, bueno, el grado de elaboración se refiere a lo que son los niveles de transformación que ha sufrido la materia prima o el insumo hasta llevar el producto final. Esto va de simple a lo más completo. Bueno, el grado de elaboración hay que saber de dónde denomina. Sabemos que son, por ejemplo, en bruto, este término se utiliza para lo que es denominar la materia prima de origen animal, vegetal o mineral, tal como se encuentra en la naturaleza, es decir, antes de ser sometida a cualquier tipo de proceso de industrialización o manipulación. Por mencionar un ejemplo, habla sobre lo que es lo que es la madera de un árbol. Entonces ya sabemos que se saca de lo que es un árbol, esa materia va a ser procesada para sacar quizás de ahí lo que son eh, sacar mesas, sacar sillas. Entonces ya esto habla sobre lo que es el grado de elaboración que ha sido para una industria. Bueno, semielaborados. Los productos semielaborados son aquellos que provienen de la siguiente etapa que se le da lo que es la materia prima, el tratamiento que se le da. Sin embargo, no son considerados productos finales, sino que sirven como insumo para crear manufactura. Siguiendo el ejemplo anterior de la madera, se establecen lo que son los tablones que son utilizados para hacer el producto final, que era como les mencionaba, ¿verdad? Que después de sacar la madera, pues ya se sabe lo que es el producto final, que ya sería una silla. Las manufacturas, bueno, las manufacturas es un producto terminado dirigido al consumo, es decir, que ya no pasan por otra etapa de transformación. Por ejemplo, lo que son los talones se hacen en mesas, sillas y cuadros. La función de la merciología. Bueno, haciendo énfasis, sabemos que la merciología es una ciencia, ¿va? Que es el origen de lo que es el origen de la mercancía. Bueno, se denomina merciológicamente como materia asociada, es decir, materia que se designa no por composición, sino por su función o área comercial asociada que se designa para uso o utilidad definido. Algunos productos por su complejidad se hacen de difícil de clasificarlo, ya que son de otros criterios anteriores. La presentación del mercado. La presentación del mercado de la mercancía es un factor determinante para su correcta clasificación, ya que dependiendo de cómo se representa en el mercado, se puede cambiar de producto de partida. Es importante destacar que la unidad de medida que se coloca la subpartida es directamente relacionada a la unidad de medida en cómo se vende la mercancía al por menor o al consumidor. Las utilidades de medidas utilizadas oficialmente son las siguientes. Bueno, bueno, es importante mencionar que en esta información se hace constar lo que es la declaración aduanera, ¿va? Existen tipos de incisos arancelarios que tienen la posibilidad de tener dos unidades medidas dependiente directamente de la forma en cómo se vende el producto al por mayor o al menor, ¿verdad? Que cuando uno está exportando algún producto debe saber cuáles son los impuestos correctamente que hay que darle a ese producto, que no solo es de decir vamos a exportar, sino que tenemos que saber cuáles son los impuestos a pagar, si no, pues seremos sancionados. Entonces, en, en esta información dada, pues nosotros nos damos a conocer cómo es el proceso, cómo es la forma para poder decir que se va a clasificar un producto, que ya sabemos pues que la merciología es la encargada de estudiar el origen. Y mencionó ahí también sobre lo que son los orígenes en lo que se divide esta clasificación, que puede ser de vegetal o puede ser animal. Entonces, si sabemos que es de vegetal, pues sabemos que se menciona lo que son las plantas, productos que hay que ver de qué están hechos. Por ejemplo, podríamos hablar sobre productos reciclables que hoy en día se está dando, sobre lo que son los tenedores de bambú. Entonces, al momento de ser exportado, pues se estudia lo que es
la producción, se estudia lo que es la forma, la fabricación y hasta llegar al consumidor final. Y cuando hablamos de animal, pues se refiere a los animales. Entonces, en este caso, pues mencionaba sobre un ejemplo básico que es la leche, que se saca de lo que es el ganado, ¿verdad? De lo que es la vaca. Entonces, eh, es muy importante saber y entender este tema, ya que nos da a conocer la forma en la que el producto se está siendo clasificado. Esta ha sido toda mi participación. Muchas gracias.